Buenos días. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Ese es nuestro tema. Hay un texto que quiero que leamos. Primera de Samuel 7:12. Primera de Samuel 7:12. Voy a leerlo. Usted me sigue ahí. Dice así: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Miren, el contexto de este pasaje que acabamos de leer es que los filisteos, que eran enemigos acérrimos de Israel, los atacaron por sorpresa. Entonces Samuel, profeta de Dios, clamó al Señor, le pidió ayuda y Dios les dio una tremenda victoria. Y en memoria de esa gran victoria, Samuel colocó una piedra llamándola Eben-Ezer. Eben-Ezer significa roca de ayuda, o sea, Dios nos ayudó. La roca simboliza a Cristo, habla de solidez. Con esa solidez Dios, con ese compromiso de Dios con su pueblo, Dios tendió su mano y los ayudó. Y es la misma promesa para nosotros. Cada vez que clamamos podemos recibir la ayuda del Señor. Entonces coloca esa piedra y dice: hasta aquí nos ayudó el Señor. O como dice la versión al día: el Señor no ha dejado de ayudarnos. Constantemente Dios nos ha tendido su mano. ¿Saben? Hace 40 años, el domingo 20 de junio de 1982, inició Casa de Oración. O sea, estamos de aniversario, ¿sí? Han transcurrido 40 años y hoy, domingo 12 de junio del 2022, podemos decir como Samuel: hasta aquí nos ayudó el Señor. O como dice la versión al día: el Señor no ha dejado de ayudarnos. Dele un aplauso al Señor. Amén. Gracias a Dios. Mi esposa y yo estábamos como pastores asociados en una congregación aquí en Guadalajara hace muchos años, 40 años. Ya ministrábamos ahí la palabra de Dios, y yo conocí a un puñado de jóvenes de la Renovación Carismática. Ellos habían sido expulsados de la Iglesia Católica. ¿Cuál había sido su gran pecado? Querer vivir para Cristo, querer aprender y conocer la palabra de Dios, y los expulsaron. Entre ellos, bueno, usted los conoce. Estaba Chava Pardo, Toño Ortiz, que acaba de dar los anuncios, estaba Chuy García, estaba Sergio Dueñas y otros más.
con fe en el Señor, este puñado de jóvenes oraban por un pastor. Y me comentaron que estaban orando por un pastor, pero de manera inesperada para mí y para mi esposa, el Señor nos habló que nosotros éramos los que debíamos de pastorear a estos jóvenes. En aquel entonces mi esposa y yo teníamos 26 años de edad, bien chavos, ¿verdad? 26 años teníamos. Pues ya transcurrieron 40 años, 40 largos años. Y con mucha gratitud en nuestros corazones, le damos gracias a Dios, nuestro Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos tuvo por fieles poniéndonos en el ministerio. Las gracias y la alabanza son para Él. En esos 40 años que han transcurrido, Dios ha bendecido la obra, su obra. Hoy somos una congregación de varios miles de asistentes, de miembros de la congregación, y durante 40 años hemos trabajado y servido al Señor incansablemente. Los mejores años de nuestra vida, desde la juventud hasta la fecha, los dimos para el Señor. Y Pablo decía que el trabajo en el Señor no es en vano, y yo lo creo. Hemos trabajado tratando de hacer o haciendo la obra, la encomienda de Jesús, que le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y hemos trabajado durante todos estos 40 años. Muchos de estos discípulos que han sido formados a través de estos 40 años, hoy son pastores de casas de oración, aquí en México, aquí en la ciudad, en todo el país, en otros países, desde Canadá hasta la Patagonia Argentina y la Patagonia chilena. Hace unos meses, en plena pandemia, abrimos Casa de Oración Londres, en Inglaterra, con la visión de Dios de extendernos en otros países europeos. Primero Dios, pronto llegaremos a 200 congregaciones de casa de oración alrededor del mundo. Esto es porque Dios así lo quiso. Es algo que Dios trazó para todos nosotros y la gloria es para Él. Así es que denle otro aplauso, porque Él merece toda la gratitud, toda la acción de gracias y la alabanza. Y hasta aquí nos ha ayudado el Señor, no ha dejado de tendernos su mano. Sin embargo, pues siendo objetivos, pues no ha sido fácil, ¿verdad? En 40 años hemos vivido de todo. Cuando digo de todo, me refiero a experiencias difíciles, pero también tiempos maravillosos, experiencias tristes, ¿sí? A través de estos 40 años, tiempos muy difíciles también, ataques, qué sé yo, difamaciones, traiciones, en fin, ataques, cosas que afligen el corazón. Sin embargo, esto, fíjese que cómo trabaja el Señor. Esto que parece ser negativo, entre comillas, es lo que nos ha enseñado a perdonar. Es lo que nos ha enseñado a ser pacientes. Es lo que nos ha enseñado a que cuando nos maldicen, bendecimos. Entonces no hemos perdido nada. Por un lado decimos, sí,
hemos pasado tiempos difíciles, pero esos tiempos difíciles eran necesarios. ¿Me entiende? ¿Para qué? Para formarnos día tras día. Entonces hemos aprendido muchas cosas buenas, muy buenas, en los tiempos difíciles. Hermanos, a través de 40 años, pues se nos han adelantado, ya están con el Señor. Ahorita en este momento está una hermana que partió ayer con el Señor. 30 años de asistir a casa de oración de la familia Cadena. Y otros muchísimos hermanos ya están con el Señor, se nos adelantaron. Pues eso da tristeza, pero a la vez esa tristeza dio la oportunidad para la consolación. Pero en esos 40 años me tocó enterrar a mis padres, a los padres de mi esposa, a muchos hermanos muy queridos, ¿sí? El etcétera es muy amplio de todos estos eventos que hemos vivido, pero también hemos vivido tiempos maravillosos, ¿verdad? La vida cristiana se compone de momentos dulces y amargos que al mezclarse es como se hacía precisamente el incienso que se ofrecía a Dios. Se mezclaban especies amargas y elementos dulces y se mezclaban, y eso era lo que al quemarse producía esa sinergia de sabores y de olores. Producía un incienso agradable a Dios que se quemaba en el templo en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento simboliza las oraciones de los santos. Entonces hemos orado como Samuel en los tiempos de batalla, de guerra, y Dios nos ha ayudado. Hemos orado y hemos dado gracias a Dios por todos esos tiempos maravillosos también, y ha sido una sinergia. Y bueno, ya pasaron 40 años y yo analizo mi corazón, y bueno, yo no soy una persona amargada, soy una persona, me siento libre. Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Qué más podemos hacer más que darle gracias al Señor? ¿No es cierto? Y en esos tiempos maravillosos, pues ha habido el trabajo en la obra, ha rendido pues resultados que Dios ha bendecido. Por ejemplo, con los jóvenes que habían sido expulsados, pues iniciamos casa de oración y empezaron a correr los años, todos eran solteros, y me tocó presentarlos al Señor en casamiento, ¿sí? Me tocó celebrar las bodas de todos ellos, y eso es algo muy hermoso. Después empezaron a nacer sus hijos de ellos, y me tocó presentarlos al Señor también. Y ahora esos hijos ya los empecé a casar, y he empezado a presentar a los hijos de sus hijos. Oiga, eso para mí es una tremenda bendición, la verdad. El ver cómo las dos generaciones que han surgido en esos 40 años, pues a mí me da mucha satisfacción. Veo jóvenes realizados, algunos son profesionistas, otros están en el ministerio. 40 largos años, y hasta aquí el Señor no ha dejado de ayudarnos. Yo quiero que le dé otro aplauso al Señor. Amén. Cuando leemos las Escrituras, es continuo que leemos textos donde aparecen números, que 120,000, que 144,000, que 4, 5, 7, 6. Es decir, en la Biblia, los números en la Biblia tienen ciertos simbolismos, ciertos significados, apuntan hacia algo, todo con sentido espiritual. Por ejemplo, el 7
en 7 días se hizo la creación, 7 notas musicales. El 7 habla de algo completo, pleno, ¿sí? El 12, por ejemplo, 12 tribus, 12 apóstoles, etcétera, etcétera. Entonces, cuando analizamos el número 40, yo quiero hacer notar que el número 40 es el número más utilizado en la Biblia. Hay más de 100 textos que hablan y mencionan el 40 o sus múltiplos, ¿sí? Del 40. Por ejemplo, mire, el diluvio duró 40 días y 40 noches. El número no es arbitrario, tiene un sentido. Y aquí representa tiempo para desechar lo malo y representa un tiempo de renovación. ¿Sí? ¿Por qué? Mire, el pecado, la maldad, la corrupción, la inmoralidad y la perversidad habían atrapado a la gente del tiempo de Noé. ¿Sí? Esa vida corrupta y pecaminosa no le agradaba a Dios. Debía desaparecer de la vida de las personas. Dios hizo un llamado al arrepentimiento, pero ellos no quisieron hacerlo. En Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Estamos hablando del tiempo de Noé. ¿Cómo era la maldad de los hombres? Mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se habían corrompido terriblemente. Dios no los había creado así, pero la maldad entró y el ser humano se dejó arrastrar. Entonces Dios decide terminar con esa generación de gente perversa. Le dice a Noé que construya un arca porque Dios iba a destruir todo por medio de una inundación, y Dios provocaría que lloviera 40 días y 40 noches. En ese tiempo todavía no llovía como hoy nosotros lo entendemos. Dice la Biblia que se levantaba un vapor de la misma tierra y esto hacía que permaneciera húmeda la tierra, pero no llovía. Entonces cuando Dios le dice eso a Noé, pues así como que llover, ¿qué es esto, verdad? Entonces, bueno, él entiende, pero le da una encomienda de que les predique a todos, de que si no se arrepienten, durante 40 días y 40 noches iba a llover constantemente y todo iba a ser inundado e iban a perecer. En Génesis 7:4 Dios le dice: porque pasados aún 7 días, le dice a Noé, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Bueno, la gente de aquel entonces no creyó a las advertencias de Dios dadas por medio de Noé, porque según la Biblia dice que él tardó 120 años en construir el arca, y él se daba su tiempo para predicarle a la gente de que se arrepintieran, que venía un juicio de Dios por la maldad en la que estaban ellos envueltos. Pero la gente se burló de Noé, la gente desechó a Dios, y Dios tuvo que terminar ese ciclo de maldad para dar un nuevo comienzo, una nueva oportunidad a la humanidad. Una oportunidad de una vida diferente, de una vida que le agradara a Él. Bueno, conocemos la historia. Desgraciadamente, los seres humanos desde entonces hasta la fecha han decidido, en su gran mayoría, seguir viviendo alejados de Dios,
ofendiendo constantemente a Dios, burlándose de sus mandamientos. Bueno, todo esto, según la Biblia, está profetizado que traerá tarde que temprano, de manera inevitable, un juicio que se conoce como el juicio final, ¿sí? Pero yo quiero decirles, este día llegará tarde que temprano, el día del juicio final. Pero yo quiero decirles que Cristo es el arca. Ahora, el arca que te puede salvar de la condenación eterna, porque Noé y su familia que creyeron a Dios fueron los únicos que entraron al arca. Los demás se burlaron, y cuando ya quisieron entrar, cuando vieron que empezó a llover y no paraba y empezó a subir la lluvia, fueron y le tocaron ahí al arca, la golpeaban, y dice la Biblia que Dios había cerrado la puerta, y lo que Dios cierra nadie lo abre. Había sido demasiado tarde. Antes de que sea tarde, súbete al arca. Cristo, necesitas a Cristo. Necesitamos a Cristo. Necesitas un cambio de vida. No puedes seguir viviendo tal como vives hasta el día de hoy, ofendiendo constantemente a Dios, riéndote de sus mandamientos, despreciando y odiando y amargándote. No puedes seguir viviendo igual. Jesús quiere que termines con esa vida de pecado. Cristo te da la oportunidad. Es la última, ya no hay más sacrificios, ya no hay otra manera de evitar el juicio final de condenación. Entonces Cristo está dando otra oportunidad, quizás la última, de un cambio de vida. A otros les está dando la oportunidad de una renovación espiritual. Tiene que terminar muchas cosas. Entiendo que la mayoría de los que estamos aquí somos hijos de Dios, somos nacidos de nuevo, somos cristianos, pero no podemos seguir viviendo con las mismas actitudes de hace 20 años, ¿me entiende? O de hace 30, ¿verdad? Porque es triste decirlo, pero es muy común encontrarse cristianos amargados, con corazón duro, no perdonador, cristianos envidiosos. Todo eso tiene que ser quitado de nuestras vidas. Entonces, algunos necesitamos renovación espiritual, y el 40 aquí todo eso lo representa. Romanos 12, versículo 2, Pablo dice lo siguiente: no se conformen a este siglo o al sistema de vida de este mundo. Eso significa, sino transformaos. Aquí está, transformaos. Tienen que sufrir una transformación desde lo profundo de su ser, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, no puedes seguir viviendo pensando de la misma manera que pensabas hace 15 años o antes de que conocieras al Señor. No, tu mente se tiene que ir renovando. Ya no puedes pensar cosas, por ejemplo, cuando alguien te hace algo y dice, no, pero me voy a vengar. No, porque todo eso es ofensa a Dios. Transgrede sus mandamientos y viene juicio. Sin embargo, aquí el 40 representa una nueva oportunidad, porque sí terminó con todo aquello. Inició una nueva etapa para la humanidad. Pero, ¿qué sucede? Han pasado ya muchos siglos, milenios. ¿Cómo está el mundo? Cada vez está peor, ¿sí o no? Por eso dice aquí, ya no, ustedes no es posible que sigan igual. Necesitan transformarse por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, de tus pensamientos. Las acciones están gobernadas por los pensamientos. Si tú no cambias los pensamientos tuyos, terrenales, por los pensamientos de Dios y aprendes a pensar como Dios respecto de la vida futura, respecto del prójimo, todo lo que tiene que ver con
con la palabra de Dios, sus mandamientos, tú te vas a estancar, te vas a corromper, y puedes volver a ser arrastrado de donde Dios te sacó. Ahora, ¿cuál es el propósito de la renovación de este entendimiento? Para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En Efesios 4:22, en la versión Dios habla hoy, Pablo dijo lo siguiente: por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir. Ahí está más claro todavía. O sea, no es posible, o no es la voluntad de Dios que sigas viviendo igual, sigas pensando igual, sigas teniendo las mismas reacciones iguales o semejantes como las que tenías antes de ser cristiano. Algo tiene que pasar. Si no, cuando venga el juicio, vas a ser arrastrado. Entonces, todo eso representa el 40, eso y más que vamos a tratar de explicar. Sigo leyendo. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran. La idea es como cuando te quitas ropa sucia, ¿no? La tiras. Dice, ya que todo eso se ha corrompido, o sea, esa manera de vivir, todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Versículo 23. Deben renovarse espiritualmente en su manera de pensar y de vivir. Es un deber, es una responsabilidad nuestra de renovarnos espiritualmente en nuestra manera de ¿qué? De pensar y de vivir. Pasan los años y comenzamos como las águilas viejas, ¿verdad? Las águilas les salen callos en las garras y ya no se pueden agarrar. La grasa de su plumaje se empieza a engrosar. Llega un momento que ya no puede volar y no puede posarse porque no puede cerrar sus garras y tiene que renovarse como el águila. Dice uno de los salmos, me renovaré como el águila. Y es que el pico del águila le sale un capuchón sin filo. Entonces, para volver a tener un pico filoso que pueda cortar a su presa y comerla, en su naturaleza Dios así hizo al águila. Ella se golpea su pico contra una roca y la golpea hasta que se cae ese capuchón. Debajo de ese capuchón hay uno nuevo, filoso. Y con ese pico filoso comienza a cortarse los callos y eso duele, se sangra y comienza a arrancarse las plumas todas gruesas que no pueden volar. Hay muchas águilas. Dios hizo al águila ¿para qué? Para andar en las alturas, ¿sí o no? Pero cuando ha envejecido y se hace así, ella en su proceso natural se rejuvenece, pero de esa manera. Y algunos tienen que darse golpes en el pico. En el pico, ¿lo entiende? Para que ya se callen de tanta tontería que decimos. Y luego quitarse las plumas viejas para volver a levantar otra vez el vuelo. Hay aguiluchos que están desde el inicio. Bueno, ya no son aguiluchos, ya son águilas. Somos águilas viejas. Y es una lucha, hermanos, es una lucha. Porque 40 años, pues no sé si son muchos o pocos, no lo sé, según la percepción de cada quien. Pero pues a mí se me fue la vida. Y en 40 años, hoy podría haber sido un viejito. De esos que siempre están quejando, de esos inaguantables, de esos que, ya llévatelo, Señor. Pero el proceso de renovación ha costado, cuesta y sangra.
quitas las plumas viejas y también sangra, pero abajo empiezan a crecer unas nuevas y de pronto el águila y otra vez se remonta a las alturas. Algunos necesitan una renovación. ¿Amén o no amén? Miren, el número 40 en la Biblia también representa el final de una etapa y el comienzo de otra. Por ejemplo, fíjense cómo Dios hizo las cosas. Un bebé en el vientre de su madre necesita estar 40 semanas, o sea, 9 meses. Tú lo sumas esos 9 meses y son 40 semanas. Bien, si el niño nace antes de esas 40 semanas, le llaman un bebé prematuro. Pre es antes y maturo es de madurez, o sea, antes nace inmaduro y tiene más problemas que niños que nacen en su momento exacto, en su tiempo exacto. Pero cuando un bebé se tarda en nacer, le llaman parto postérmino, o sea, ya llegó el tiempo en que debe de salir y no sale, y también hay riesgo para el bebé. Ustedes entienden eso, ¿no? Pero qué interesante que tienen que ser 40 semanas, donde se formó ya dentro del vientre de su madre y llega el momento en que el bebé está maduro en su formación y tiene que salir. Eso es algo interesante. Isaac, hijo de Abraham, lo recordarán, él se casó con una mujer llamada Rebeca. Él tenía 40 años cuando se casó. ¿Qué sucede cuando se casa Isaac con Rebeca? Terminó su etapa de soltero. Inicia una nueva etapa en su vida de casado. Estos son principios tan simples, pero tan difíciles de entender para algunos. O sea, tienen su etapa de solteros, se casan y quieren seguir viviendo como solteros. No, esa etapa ya quedó atrás. Te casas, vives con tu esposa, pero algunos quieren seguir viviendo con su mami. Todo eso perturba el desarrollo natural, porque nosotros los seres humanos crecemos por etapas. Desde el vientre, un bebé, un niño, un adolescente, un joven, un anciano. Son etapas que debemos de disfrutar. Yo disfruté muchísimo mi juventud sirviendo al Señor, y si volviera a nacer, volvería otra vez si Dios me llamara a servirlo y a dar toda mi vida para su servicio y su gloria. Jesús, nuestro Señor, Él estuvo 40 semanas en el vientre de María, de su madre. Nació puntual, así tenía que ser. A los 40 días de nacidos, según la ley, Él fue presentado en el templo. ¿Sí? O sea, ¿cómo van las etapas? ¿Sí? Él es criado por José, su padre adoptivo, su madre física de Jesús, y tiene etapas normales de niño, de adolescente. Incluso un día, a los 12 años, se perdió. ¿Se acuerdan? Que andaba ahí en el templo y sus papás que iban en peregrinación estaban todos buscando y no lo hallaban, y lo encontraron en el templo y lo regañaron. ¿Por qué nos haces esto? Y ese adolescente Jesús les respondió: ¿qué no sabíais que en la casa de mi padre me es necesario estar? Él sabía quién era, pero a sus papás como que, pues muy humano, es humano equivocarse.
Sin embargo, cuando llega él a la edad de 30 años, dice la Biblia que fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Para ser probado, tentado. ¿Cuántos días? 40 días y 40 noches. Tentado por Satanás. Y ahí en el desierto, pues no comió, estaba en ayuno y Satanás lo tentó. Pero él salió victorioso. Ya conocemos el pasaje de Mateo 4, en las tentaciones que Satanás le puso para hacerlo tropezar del propósito por el cual Dios lo había mandado, y salió victorioso, vencedor. Y en ese momento Jesús inicia una nueva etapa en su vida, la etapa de dar a conocerse públicamente como el Mesías. Yo quiero que ustedes vayan teniendo en cuenta y anotando cómo se van dando estas etapas. Por ejemplo, hay gente que tiene un año de convertido y dice: yo ya quiero ser pastor. Espérate, niño. ¿Cómo bebé? ¿Cuándo han visto a un niño de 6 años siendo arquitecto? No, todo en su orden. Pero muchos no lo entienden y hacen sus cosas de manera independiente, y lo único que provocan es desorden. Todo tiene su tiempo, dijo Salomón. Todo tiene su tiempo. Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para, pues ahí podemos añadir todos los tiempos: para estar soltero, tiempo para estar casado, tiempo para estar con tus papás, tiempo para estar con tu familia, tiempo para estar con Dios. Todo tiene su tiempo. Ahora, después de morir en esa cruz, la cual pagó en su cuerpo todos nuestros pecados, muriendo por todos los pecadores, Jesús resucitó y se apareció a sus discípulos. ¿Cuántos días creen que se apareció? 40. Interesante, ¿no? Durante 40 días después de resucitado, Jesús se apareció a sus discípulos. Era una nueva etapa para sus discípulos y para él, porque él ya estaba resucitado. Y fue en esa etapa de resucitado cuando les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, hagan discípulos a todas las naciones. Es un mandamiento del Cristo resucitado, y es el que durante 40 años que el Señor nos llamó a iniciar esta congregación, hemos tratado de manera constante, perseverante, durante 40 largos años, de predicarles el evangelio. Los que nos conocen de aquel tiempo saben que no hemos torcido el mensaje, saben que no hemos diluido el mensaje. Lo hemos predicado una y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque queremos honrar al resucitado. Entonces, era otra etapa para Jesús. Él tenía que partir, nos dejó el Espíritu Santo, pero los discípulos iniciaron una etapa nueva. Pero 40 días Jesús les enseña, los fortalece, los consuela, fortalece su fe, los anima y les da las últimas instrucciones. Moisés es un caso. Miren, hay más de 100 textos, hay mucho que decir sobre el 40, pero yo nada más tomé algunos ejemplos de la Biblia. Por ejemplo, Moisés, Deuteronomio 34:7, dice que era Moisés de edad. ¿Cuántos años tenía Moisés? 120 años cuando murió. 120 años son 3 veces 40. Dice: sus ojos nunca se oscurecieron, es decir, no perdió esa vista aguda de águila, no la perdió.
120. Ni perdió su vigor, o sea, era un hombre vigoroso. Hoy en la mañana, a las 7 de la mañana que llego, entré y estaba ya Víctor, que está allá atrás en el sonido. Y hola, ¿cómo estás, Víctor? Le dije, oye, ¿es cierto que ya camino así encorvado? Y me dice, no, pero si quieres le regalo un bastón. Le digo, no, pues todavía me siento, todavía subo cerros. Bueno, pero no tengo 120 años. O sea, fíjense la comparación. Yo estoy a la mitad, poquito más de la mitad que tenía Moisés. Ahora, fíjese, Moisés vivió 13 etapas en su vida, que en total suman 120 años. Pongan mucha atención. La primera etapa de 40 años, desde que lo rescató la hija del faraón de las aguas del río Nilo, a Moisés, usted conoce, ¿verdad? La historia. Sus primeros 40 años los vivió en Egipto, donde aprendió la cultura de los egipcios, la manera de vivir de los egipcios, las costumbres de los egipcios. Vivía como un egipcio. Esto representa el tiempo que vivió en el mundo. Esa etapa donde le alimentaba su carne, su pecado, el orgullo, la soberbia, eran sus distintivos, como cualquier ser humano. Esto representa la etapa en nosotros que vivimos en el mundo. ¿Cuántos años vivió usted en el mundo antes de conocer a Cristo? Yo viví 20 años. ¿Cuántos usted vivió en el mundo? Entonces, representan etapas, ¿sí? Ok. Cuando él cumple 40 años, esto lo narra el capítulo 7 de los Hechos también, no lo vamos a ver. Pero dice el libro de los Hechos que de pronto, cuando Moisés tenía 40 años, dice que sintió en su corazón visitar a él ya sabía, en algún momento se enteró que él era hebreo. Y dijo, quiero ir a ver a mis hermanos. Y vio que uno maltrataba al otro y lo quiso defender y lo mató. Le quitó la vida. Dice, qué tremendo. Y salió huyendo al desierto, donde duró ¿cuántos años? 40 años. Esa es una etapa distinta. Dejó al mundo. Él ya tenía conciencia de Dios y de quién era. Sabía que Dios de alguna manera lo estaba llamando, ya lo sentía en su corazón, pero quiso hacer las cosas a su manera y Dios lo mandó al desierto. Esta etapa de 40 años representa el tiempo de preparación. Y de ser el segundo de Faraón, con la posibilidad de que al morir él pudo haber llegado a ser faraón de Egipto, con toda su sabiduría que adquirió, los idiomas que aprendió, la cultura, las ciencias, todo lo que conoció. Fue echado a un lado para Dios prepararlo a él para una tarea monumental. 40 años en el desierto, y de ser un hombre muy importante en el mundo, lo llevó a ser un humilde pastor de ovejas. Y ahí estaba en el desierto durante 40 años, donde Dios iba tratando con su carácter, donde Dios iba quitando su manera de pensar que adquirió durante 40 años en Egipto. Un día, cumplidos los 40 años, Dios le llama de entre una zarza. Moisés, Moisés, le dice, tú liberarás a mi pueblo de la esclavitud de Israel. Hubo un momento en que Dios consideró que ya estaba listo. Por eso, hermanos, la Biblia, Pablo le dice a Timoteo en una de sus cartas, mira, en la obra de Dios, en el ministerio de Dios, no puedes poner a pastorear, ni a enseñar, ni a predicar a un neófito. Un neófito es es nuevo. O sea, un nuevo convertido. Podrá tener muchas ganas el nuevo convertido, pero no se puede poner a liderar a un nuevo.
tiene que tener esa etapa de haber salido del mundo, esa etapa de preparación, donde el Señor empieza a tratar con él, a formarle, a quitarle toda la basura que traía en su mente, para entonces encomendarle una tarea. ¿Están entendiendo? Se cumplen estos 40 años. Sus últimos 40 años los pasó sirviendo ya al Señor. Inició liberando a Israel de la esclavitud de Egipto. Y esos últimos 40 años representan su servicio, el servicio a Dios. El servicio a Dios, el servir a Dios, el ya olvidarte de tus proyectos terrenales para abrazar la voluntad de Dios, los deseos de Dios, donde ya has entendido que en la vida solamente hay una oportunidad de servir a Dios, porque solo tenemos una vida, y que si no lo servimos ahora, jamás lo vas a servir. Ahora, cuando estoy diciendo servir a Dios, no estoy diciendo que todos tienen que ser pastores o maestros, no. Servir con tu vida, lo que hagas es servir a Dios, es honrar a Dios. El concepto de servicio a Dios es muy amplio. No solamente sirve el que dirige la alabanza, o el pastor, o el maestro, o maestros de niños, no. Esas son áreas en las que servimos, pero tú con tu vida, mira, formando tu familia, respetando las leyes, honrando tu trabajo, ahí sirves a Dios. Y eso glorifica a Dios. Jesús dijo: para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Que vean ¿qué? Sus buenas obras. Buenas obras no significa, pues, así como reducimos el significado de darle 20 pesos al indigente. Eso no es el concepto total o general de buenas obras. No, buenas obras es una mente renovada, una manera de pensar, una manera de vivir totalmente diferente. Bueno, inicia su tercera y última etapa de servicio a Dios, Moisés. Durante 40 años, Moisés guió a Israel por el desierto. Por 40 años, un hombre ya formado con carácter, 40 años soportó las murmuraciones de los israelitas. Se necesita carácter para servir en el ministerio. Por 40 años Moisés soportó la rebeldía de algunos israelitas, soportó las críticas, soportó las calumnias. Sin embargo, en sus últimos 40 años los vivió sirviendo al Señor hasta el último día de su vida, aguantando todo. El que no aguanta todo, el que quiere servir a Dios y no es capaz de aguantar todo, no sirve, no sé si está correcto, para nada en el ministerio. Porque son los que abandonan al rebaño, ¿entiende? Son los que a los 5 años, yo pensaba, no, ¿quién va a aguantar este montón? No, ahí nos vemos. Hay muchos que abandonan los rebaños de Dios, traicionan a Dios, cambian el mensaje. No, se necesita constancia, perseverancia, y Moisés la tuvo. Dice que era Moisés de edad de 120 años cuando murió en su plenitud, hermano. Sus ojos no habían perdido la visión, su cuerpo era vigoroso aún. Que Dios nos conceda servir al Señor hasta el último día de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, eso yo lo digo, ¿verdad? Usted, no sé, pero ese es uno de mis oraciones, mis deseos. Que Dios me conceda servir a Dios hasta el último día de mi vida.
Esta última etapa de mi vida, pues ya voy de salida. Yo no tengo problemas en entender eso. No pienso perpetuarme aquí, tener 110 años y no. Y luego todos los demás que vienen atrás, no, que Dios me dé la sabiduría y el momento para decir ya, tranquilo, descansa, ya no puedes ni hablar. Porque hay gente así que no le entra. Yo conozco ministros de Dios que no entiendes que ya están en otra etapa. Es muy importante discernir la etapa en la que estamos, en la que estás. Como cristiano, como padre, como estudiante, como las cosas que hagas en esta vida es muy importante para que las hagas bien y todo en su momento. ¿Qué sucede? A ver, con una joven que se casa a los 12 años, 13 años. Bueno, aquí en México no está muy permitido, pero hay países donde sí. O una joven que se embaraza a los 12 años. ¿Qué pasa? A ver, es la etapa de la adolescencia, ya se adelantó muchísimo a vivir otra etapa que nada que ver. Su vida es un desastre. Muchas jóvenes y muchos jóvenes sí lo piensan y sí lo meditan, y en la etapa correcta y en su tiempo entran en esa etapa. Por eso son plenos al paso de los años. Por eso no los verás frustrados. Por eso verás que pasan los años y están como Moisés, con toda su visión intacta y con todo su vigor. Estoy hablando espiritualmente. El 40 también representa tiempo de prueba. El trato de Dios para formarnos el carácter de Cristo. Deuteronomio 8:1. Ustedes ya conocen todo esto. No les estoy diciendo nada que no hayan escuchado. Es como una síntesis. Estoy haciendo una recopilación, ¿sí? Deuteronomio 8:1. Ahí está en la pantalla. Mire, ustedes ya saben, Moisés en su última etapa inicia dirigiendo a Israel. El camino para llegar a la tierra prometida era de donde salieron de Egipto a esa tierra, era de 11 días. Así dice la Biblia. O sea, ellos iniciaron bien, pero en el camino empezaron con sus rollos. Empezaron a quejarse, empezaron a murmurar, y eso detiene el avance. Y estuvieron dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y es bien triste decirles que en 40 años conozco gente que está vuelta y vuelta y vueltas y vueltas y vueltas. Y pasan los años, están como águilas viejas y nunca entraron. Y he visto a algunos inclusive ya morirse, todos amargados, descalificados. Cristianos, aprendamos, como dijo Pablo, de las experiencias de ellos. No cometamos los mismos errores. Deuteronomio 8:1, fíjate lo que Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Cuál es el propósito? Para que viváis. Dios quiere que vivas, pero que vivas bien, pleno, realizado en Dios. Y seáis multiplicados, o sea, veas a los hijos de tus hijos. Y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Eso es lo que Dios quería. Sigue diciendo el versículo 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto.
¿Por qué si duraba 11 días tuvieron que pasar 40 años? Porque no pasaban la prueba que Dios les ponía. No la pasaban, no la superaban y se estancaban y se estancaban. Eso produjo lo que viene a continuación. Durante 40 años Dios lo permitió, dice, para afligirte, porque en la aflicción, en el dolor, el corazón se enmienda. ¿A poco no es cierto que cuando hay una prueba difícil, así como que elevamos el alma al Señor y ay, Señor, ¿y cuántos han dicho, ahora sí te sirvo, ahora sí? Pero luego ya se les arregla el asunto y vuelven otra vez a lo mismo. Y dice aquí, te acordarás por todo el camino donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, tiempo de prueba que no la superaste, Israel, para afligirte, dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Ahora, no es que Dios no supiera lo que había en el corazón de ellos. En realidad, la idea aquí en esta parte del texto es para que ustedes se den cuenta lo que hay en sus corazones, porque Dios conoce todos los corazones. Entonces Él permite situaciones no para que Él se dé cuenta qué hay en tu corazón, sino para que tú te des cuenta qué hay en tu corazón y pongas remedio y te despojes de eso y avances hacia adelante. Para saber lo que hay en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre, tiempo de escasez. ¿Se acuerdan que Pablo decía, yo sé tener abundancia y sé tener escasez? O sea, no le afectaba, porque sabía que Dios permite situaciones para probar el corazón. Y una vez que lo prueba, nos damos cuenta que hay en mi corazón y pongo remedio. Señor, perdóname por esta venganza, perdóname por esta mentirota que dije, y corrijamos nuestro corazón y el cual no debe de corromperse, porque la acumulación del pecado, hermanos, nos aleja de Dios, nos aparta de Dios. Te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, aquellas que parecían hojuelas, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, fíjate, para que entendieras, para que conocieras que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Se acuerdan que esto lo citó Jesús cuando lo tentó Satanás? A ver, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Podía haberlo hecho Jesús, pero con los ojos cerrados. Pero dijo, no, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué sale de la boca de Dios? Su palabra. Porque el pan y el vestido y el techo es la añadidura para nosotros, no es el fin de nosotros en este mundo. Algunos pierden el sueño por querer tener más y siempre están pensando cómo lograr más y se olvidan del alimento espiritual. Porque resulta que al lograr tener unas cositas más, estoy hablando de las cosas de este mundo, las cosas materiales, pasaron los años y se olvidaron de Dios. Entonces todo esto Dios lo permitió, pero estuvieron dando vueltas a ver si lograban entender. Tristemente esa generación no entendió. Mi oración es que esta generación no sea como algunos, no sean como estos, que no entienden que no solo las cosas de este mundo son las que debemos ir detrás de ellas, y Dios y su palabra, mas todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre.
¿Qué sucedió a esa generación? Pues no entendió o no quiso entender. Su corazón se endureció. Eran murmuradores, querellosos, rebeldes, amantes de las cosas del mundo. ¿Y qué sucedió? Dios se disgustó con ellos. ¿Cuánto tiempo creen? 40 años. ¿Te imaginas? Si el promedio de vida en ese tiempo, Moisés era algo extraordinario, pero ya en ese tiempo era del hombre entre 80, 85, tal vez 90. La mitad de su vida, Dios enojado, la mitad de la vida de esta gente. Qué terrible. Es mejor tenerlo de amigo, ¿no es cierto? Que Dios sea tu amigo, tu confidente, con el que vives constantemente. En Hebreos capítulo 3 versículo 15, allí hay una exhortación a los cristianos del tiempo de los apóstoles, o los primeros cristianos. Voy a leer Hebreos 3 versículo 15. Si oyereis hoy su voz, ve qué actual suena esto después de 2000 años. Si oyereis hoy su voz es a través de la palabra de Dios, de lo que yo he estado hablando. Ya Dios te habló. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. 16. Porque quienes habiendo oído le provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? La respuesta es sí, son ellos. Versículo 17. ¿Y con quienes se disgustó por 40 años? ¡Qué terrible! Yo no sé cómo puede vivir alguien diciéndose cristiano con Dios disgustado. No me gusta cómo tratas a tu esposa. Ya cálmate. Pero que yo así soy. Pues cambia ya, o cambias ya, o te cambio, o te lo cambio. ¿Qué sé yo? Y tienen a Dios molesto, enojado por cómo se comportan, por cómo son. Si oyen hoy su voz, no se endurezcan, hermanos, como esa generación. ¿Con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron? Sí, los que murmuraron, los que agredieron a Moisés, los que se rebelaron, los que, nomás porque no había Facebook, como le hemos dicho 20,000 veces, y no, pobre Moisés. Cuyos cuerpos, ¿dónde quedaron? Cuyos cuerpos cayeron en el desierto. O sea, nunca entraron, nunca experimentaron el reposo y las bendiciones que brindaba la tierra prometida, donde fluía la leche y la miel. Y cuando Moisés envió a 12, ahí está el número 12, a reconocer la tierra, que regresaron con el fruto de la tierra, unos racimos de uva de este tamaño, y con todo el producto de esa tierra generosa. Dios había dicho, ahí fluye la leche y la miel, hay veneros de agua, brotará de la tierra. Y van y reconocen la tierra, y luego ya cuando vienen a dar el reporte, 10 de ellos dijeron, pues sí, está buenísimo allí, pero hay unos gigantotes que no podemos con ellos. Y luego Josué y Caleb brincaron. ¿Sabes cuántos años tenía Caleb cuando recibió la herencia? 80, 2 veces 40. No, esa tierra, no. Y brinca Josué y Caleb. ¿Qué les pasa? Si es la tierra que Dios nos va a dar, Dios nos los ha entregado, vamos y tomémosla. No, yo aquí me quedo. Todos amargados, todos estancados. Y Dios se enojó con esos, y todos esos no entraron. ¿Quiénes fueron los únicos que entraron? Josué y Caleb. ¿Quién les repartió la tierra a todos la nueva generación? Los niños en ese tiempo que habían quedado con vida, los jóvenes, la nueva generación.
¿Quién les repartió? Josué. Que seas tú el que reparta, el que bendice, no el que está ahí todo. Qué horrible es eso. Lamentablemente, yo entiendo estas cosas. Solo Dios conoce sus corazones. Uno como pastor, pues el pastor trata de tener el corazón de Dios. El corazón de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero no todos quieren arrepentirse. Entonces, aunque yo pueda tener el corazón de Dios, yo deseo que ustedes experimenten la vida abundante que Jesús prometió dar. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, que no se refiere a las cosas materiales en sí. Esa es una añadidura. Y que sean ustedes los que reparten, porque tienen fe, porque no se quieren quedar allí y porque hay muchos que vienen atrás de ustedes. Versículo 18: ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. No quisieron, no le creyeron a Dios. Pues sí, dice la palabra allí, pero yo pienso que esto, y siempre están discutiendo, siempre están contradiciendo a Dios. No van a llegar a ningún lado quienes obran de esa manera. Van a estar dando vueltas y vueltas. Números 14:34: conforme al número de los días cuando los manda a reconocer la tierra, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, fíjate lo que dice aquí: llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Wow, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Cuando se habla castigo en la Biblia, no se habla de ese castigo como nosotros los humanos solemos hacer, sin control. No, el propósito de Dios siempre es disciplinario, de formación, pero sí duele, sí lloras. Pero muchos menosprecian el castigo de Dios, la disciplina del Señor. Por eso Hebreos dice: no menospreciéis la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama disciplina. O sea, es para formación. Pero ellos estaban difíciles. Entonces 40 días que fueron a reconocer la tierra, la rechazaron. Y dice: pues un año por cada día que ustedes rechazaron, 40 años. Eso también habla en algún momento de disciplina, de castigo de parte de Dios. Vamos a Números 32, versículo 14. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto. Ahí está, más claro no puede ser. Hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Hasta que fue acabada. No pasaron la prueba. Mire, en estos 40 años hemos visto desfilar por aquí, hemos visto pasar a mucha gente, miles de personas, miles de cristianos, cientos o miles de creyentes. Durante estos 40 años hemos visto gente rebelde. Ya no están. No están. El rebelde jamás será bendecido por Dios. Jamás. Entiéndanlo, cristianos. El sedicioso, el calumniador, el murmurador jamás es bendecido por Dios. Hay que entenderlo, cristianos. Y he visto, y pasan por mi mente nombres y visiones, o sea, en mi mente, ¿verdad? Imaginación, los recuerdo. ¿Cuántas veces
hermano, por favor, alinea tus caminos, deja de andar así. No, sí. Y la mujer por acá, no, pero es que tú mereces ser el mero petatero. Y el otro se la cree, sí, ¿verdad? Yo debo de estar en lugar de aquel. Y golpe de púlpito y calumnias para derribarlo, y que él aparezca como un hombre de autoridad. Qué horrible es eso. Que Dios los libre. Pero todos esos, y son un buen número, de traidores, que ya no están ni en los caminos de Dios. Y a veces nos los encontramos en la calle, en el mercado, en el supermercado, en la plaza, y los ves. ¿Qué Moisés ni qué nada? Los ves acabados, los ves su rostro ensombrecido, los ves deshechos. Y algunos, si hubiera entendido. No, oye, ¿cuántos años tienes? No, pues ya tengo 70. ¿Tienes fuerzas? Ya no tengo fuerzas. Híjole, ¿sabes qué? Déjame orar por ti. Ya no, ¿qué otra cosa? Un día estábamos en una junta de pastores aquí en Casa de Oración, y de pronto, por alguna razón, empezamos a nombrar, ay, fulano debería de estar aquí sentado, dirigiendo, bendiciendo, repartiendo las bendiciones de Dios, pero no está ya. Oye, ¿por qué no está? Oye, pues ¿te acuerdas? Porque ya son 40 años. Hay algunos casos que yo ya ni me acordaba. Y el rasgo es el mismo, el patrón de conducta es el mismo. Rebeldes, murmuradores, contradicen a Dios. Esos son los menos, gracias a Dios, porque hay aquí un buen número de gente que ha permanecido. Muchos jamás se imaginaron que iban a ser pastores, y hoy están pastoreando. Estaban sentados como ustedes ahí, y hoy son pastores de congregaciones. Pero ven los dos perfiles y dicen, no, bueno, es que este no era independiente, este preguntaba, le dabas una instrucción y la obedecía. Le dabas un consejo y lo abrazaba. Y el otro nomás se hacía como que lo oía, como que le hacía, y terminaba haciendo su gana. Pregunten dónde están, ya no están. Triste, ¿no? Y finalmente, hermanos, el 40 en la Biblia también representa un llamado al arrepentimiento. Jonás, ubican a Jonás, ¿no? El que se lo tragó el gran pez. Bueno, sabemos la historia, voy a sintetizarla en 30 segundos. Era un profeta de Dios, había aceptado el llamamiento de Dios. El trabajo de un profeta era denunciar la corrupción, el pecado y hacer llamados al arrepentimiento. Un día Dios le dice a su profeta Jonás que vaya y predique a Nínive, una ciudad llena de maldad. Los ninivitas en ese tiempo eran de los más corruptos que había, los más inmorales que usted se pueda imaginar. Había mucha riqueza material, y esa los había hecho olvidarse de Dios. Se burlaban de Dios y vivían como bien les parecía. Y ya tenían harto a Dios, no atendían los llamados. Entonces Dios le dice a Jonás: Jonás, ve y predícales y diles que se arrepientan, porque si no voy a destruir la ciudad toda con todos sus moradores. Y Jonás desobedece. Dice, no voy. ¿Por qué no quiso ir? Porque él sabía que Dios era bueno, y él como que tenía amargura contra los ninivitas. ¿Cómo? Esos merecen cuello. Y si yo tuviera una espada de uno por uno, me tumbaba la cabeza. Ve y predícales. O sea, Dios dando oportunidad de arrepentimiento a la persona más perversa que pueda haber sobre esta tierra. Pero vean la reacción de Jonás. Y en ese momento él se estanca
y tomó un barco, según él, para alejarse de Dios, dice. ¿Y Dios qué hizo? Trató con él, levantó una tormenta y en la barca casi se anegaba y él dijo: no, yo sé que por mi culpa, tíreme al mar y se aquietará. Y dijeron: no, ¿cómo lo vamos a tirar? Yo soy el culpable. Y que finalmente, como ya estaban por hundirse aquel barco, lo agarraron, lo echaron al mar y se aquietó. Dijeron: ay, sí, esa era la causa. No se hace el Jonás desobediente que hace que todo se esté hundiendo alrededor, hermano. Ya, ¿están entendiendo la analogía? Ya. Qué tremendo. Pero Dios tenía preparado, ¿qué tenía preparado? Un gran pez. Fue a dar hasta lo profundo ahí. Finalmente él, ya estando tocando fondo, dijo: Señor, perdóname, obedeceré, haré lo que tú me digas. Y fue y lo expulsó este gran pez en las playas de Puerto Vallarta. Y cuando sale ahí, dice: ay, empieza a alabar a Dios y le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Dime lo que quieres que haga y yo lo haré. Y todo lo que vivió, el Señor le dijo lo mismo en el capítulo 3, le dijo lo mismo del capítulo 1. Ve y predica a Nínive y diles que de aquí a 40 días, si no se arrepienten, todo será destruido. Lo leemos rápido. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, Jonás 3:4, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a ¿cuántos días? 40 días Nínive será destruida. Predicaba. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, que era una costumbre de aquel tiempo de señal de arrepentimiento. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, hasta las mascotas y todos, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. Todos los metió en ayuno. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino. Claro, esto de los animales pues es metafórico, ¿no? La idea es de que a todos, sin excepción, les dio Dios la misma oportunidad, como a ustedes. A todos se les está dando el mismo llamamiento, la misma palabra, la misma oportunidad. Dice el versículo 9: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, o sea que se arrepintieron al llamamiento. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Aplicó su misericordia. Pero ¿saben cuál fue la reacción de Jonás? Se enojó porque los perdonó. Increíble la historia de Jonás, pero que jamás se vuelva a repetir. Todos merecen la oportunidad de arrepentimiento. Esto y más, cuando tú leas en la Biblia y surja el número 40, vas a encontrar muchas cosas completamente aplicables a nuestra vida de hoy. Vamos a terminar. Cierre sus ojos. Póngase de pie, si me hace favor. Yo quiero pedirle que nos unamos primeramente en una sola voz, en acción de gracias por estos 40 años. Que el Señor los multiplique si no viene Él antes, por supuesto, ¿no? Y que sea un múltiplo, 3 veces.
40, 80, 120, 160, y que las generaciones, los que vengan después de nosotros, nunca se corrompan, ni se desvíen, ni traicionen el mensaje, ni se vayan por las cosas de este mundo, sino que permanezcan fieles. Le damos gracias a Dios por esos 40 años que Dios ha estado con nosotros. Levante sus manos al cielo. Señor, estamos muy contentos, agradecidos, porque durante estos últimos 40 años Tú has estado, como prometiste, con nosotros. Prometiste estar en las buenas y en las malas. Prometiste estar con nosotros en los momentos tristes y lo hemos comprobado, Señor. El consuelo llegó, ha llegado y seguirá llegando. Cuando ha habido ataques